10:15. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de la Unidad de Bioingeniería, aquí de la carrera de Ingeniería Química de la FES Zaragoza. Como todos los viernes, les damos la bienvenida y le doy, pues agradezco a los coordinadores que nos ayudan a estos seminarios, a la organización. No están todos, pero los menciono: la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos acompaña desde el CIATEC de León, el maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres, que es profesor de aquí de la carrera de reciente contratación, y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. En esta ocasión nos va a presentar el tema de su defensa de tesis. Recording in progress. El pasante de ingeniería Mata Satoyo Ebernetali. Le voy a pedir a su, bueno, perdón por los problemas de la cámara, le voy a pedir a su director de tesis que nos haga la presentación. Por favor, doctor Edson, adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar uno de mis mejores estudiantes, que es el pasante de Ingeniería Química Eber Neftali Mata Santoyo, que hoy nos trae un trabajo que versa sobre un sistema bastante complicado de describir desde el punto de vista de la reología, porque es un sistema que combina flujo cortante extensional y tiene como título flujo continuo por compresión de un líquido newtoniano. Esta es el modelado matemático y la simulación computacional del programa Matemática. Este sistema consta de dos platos paralelos en donde el plato de abajo está perforado y mediante una inyección en flujo constante se da un laminado radial. Este tema es muy interesante en lubricación, en ingeniería de alimentos y polímeros. Así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Eber y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Bienvenido, Eber. Muchas gracias, profesor. Bueno, lo que como dijo el profesor Edson, voy a presentar lo que es de mi tesis, que es el flujo continuo por compresión de un líquido newtoniano, que es modelado matemático y simulación computacional en el programa Matemática. Como primeramente tenemos lo que es el aportación al conocimiento. Bueno, en cuanto a la aportación al conocimiento, pues lo que se va a hacer es ya sea un estudio de análisis de flujo continuo por compresión de un líquido viscoso newtoniano que es entre dos placas paralelas. Aquí se van a incorporar lo que son los mecanismos inerciales a un flujo continuo por compresión. Lo que vamos a hacer es utilizar un esquema perturbativo para ver cómo afectan estos efectos inerciales y viscosos y así resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales que se nos van a presentar. También pues vamos a calcular los perfiles de velocidades, ya sea, bueno, los que están en el sistema, que sería la velocidad radial, axial. Vamos a obtener el gradiente de presión y la fuerza en el sistema, ya sea primer orden o segundo orden, de acuerdo a la perturbación que estemos haciendo. Posteriormente vamos a programar lo que son las ecuaciones en el programa Matemática y así pues dar conclusiones en cuanto a lo que obtuvimos de esas gráficas. Bueno, como índice tenemos lo que es el resumen, la reología, bueno, qué es la reología, qué es un fluido, los tipos de fluidos, la introducción, para qué o por qué se estudia este sistema, las aplicaciones del flujo continuo por compresión, los antecedentes, hipótesis, objetivos generales y particulares, el marco teórico, el modelado matemático, la simulación y análisis de resultados, las conclusiones y por último las bibliografías. Bueno, como resumen, aquí tenemos lo que es el flujo continuo por compresión, el cual pues consta de dos platos circulares que son paralelos, que tienen un radio R igual a A y una separación de H en función del tiempo. También lo que consta de este sistema es que debajo de la placa inferior se va a hacer una inyección continua de lo que es el fluido a través de orificios que, bueno, esto ya lo veremos más adelante, que ya sea que sean orificios de tamaño homogéneo o no homogéneo. Y también algo que resalta mucho este sistema que es flujo continuo por compresión es que aquí no existen partes móviles, a diferencia de lo que es el flujo continuo tradicional, digo, el flujo tradicional, no.
el, el flujo por compresión tradicional. También, en cuanto a la compresión del fluido, pues aquí se va a formar lo que es un laminado radial, formando así un perfil de velocidades axial y radial. Aquí vamos a tomar en cuenta que va a haber velocidades bajas, mecanismos inerciales despreciables y pues vamos a obtener también lo que es el gradiente de presión. Para lo que sería lo que es el balance de presión y la ecuación de Newton, pues vamos a obtener de ahí lo que es la velocidad radial y la velocidad axial mediante el uso de la ecuación de continuidad. Y también vamos a obtener lo que es el gradiente de presión radial, que aquí pues vamos a suponer conservación de masa. También para la integración del gradiente de presión, pues vamos a obtener lo que es la expresión de la fuerza en función de las propiedades del material del sistema y a partir de la ecuación que obtengamos de la fuerza, también vamos a obtener lo que es el HDT del plato superior, que es la altura. Aquí lo que vamos a hacer va a ser un adimensionamiento y perturbación, es decir, que vamos a dimensionar las ecuaciones de Navier-Stokes para componente radial axial y la ecuación de continuidad, como también con eso, bueno, al adimensionar y perturbar, vamos a ver cómo afectan los mecanismos inerciales y viscosos del sistema. eh, lo cual vamos a utilizar variables adimensionales, pues por lo que ya mencioné anteriormente, para adimensionar la ecuación de continuidad y Navier-Stokes, y pues al nosotros adimensionar, vamos a obtener un conjunto de ecuaciones no lineales que van a ser dependientes de dos términos, que son el término de alfa y el término de Reynolds. Que el término de Reynolds, este se caracteriza porque nos muestra lo que son los mecanismos inerciales y viscosos, y el término de alfa son dos, longitudes características, lo cual, pues estos los vamos a tomar como pequeños, que sería como una aproximación de lubricación, y por lo tanto las contribuciones van a ser pequeñas. En cuanto a perturbación, vamos a perturbar a orden cero, pues las ecuaciones que obtuvimos al dimensionar y también a primer orden. Esto, como ya lo dije anteriormente, para obtener los mecanismos inerciales y viscosos. Y también, pues, vamos a ver el análisis de los efectos inerciales y viscosos en las expresiones que obtengamos. Y por último, el modelado, que vamos a modelar pues las expresiones que obtenemos en el programa matemática, y pues vamos a ver, también a ver el comportamiento del perfil de velocidades y pues del gradiente de presión y de la altura en función del tiempo de cada orden. Bueno, primeramente empezamos con qué es la reología. Pues la reología es una disciplina que estudia la forma en que la materia fluye y se deforma cuando ésta está sometida a un esfuerzo, es decir, estudia como la relación entre el esfuerzo y la deformación, que por así decirlo, el flujo del material va a depender de la magnitud del esfuerzo aplicado y del tiempo de observación. Para algunas aplicaciones de la reología, pues tenemos distintas aplicaciones, como lo pueden ser la caracterización de sustancias, la producción de plásticos o para el control de calidad, lo cual pues esto es muy importante porque también para el transporte de algunas sustancias así se necesita saber como que sus propiedades reológicas, y así también saber el manejo de estas, ¿no? Al transportarlas. Después, pues sería ¿qué es un fluido? Entonces, nosotros sabemos que pues un fluido es toda aquella sustancia que fluye y que no pone resistencia a una fuerza que tiende a modificar su forma. Esto en cuanto a líquidos y a gases. Y en cuanto a los tipos, tenemos newtoniano, no newtoniano, y dentro de los no newtonianos entran los que son los independientes del tiempo, los plásticos de Bingham, pseudoplásticos, dilatantes, y los dependientes del tiempo, que son los tixotrópicos y los reopécticos. Cuando son independientes del tiempo, se refiere a que sus características reológicas, sus propiedades reológicas, pues no van a depender del tiempo, ¿no? Y dependientes del tiempo es que pues sus características reológicas van a cambiar conforme al tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos de el comportamiento de estos fluidos,
como lo son los plásticos de Bingham, los pseudoplásticos, el newtoniano, que se caracteriza por ser, por así decirlo, ser constante en cuanto a un esfuerzo cortante y a la velocidad de corte, o sea, es lineal. Y ya los no newtonianos pues van cambiando. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el fluido newtoniano, pues aquí tenemos que es lineal respecto al esfuerzo de corte y a la velocidad de corte. Y ya los fluidos que son no newtonianos, como les decía, los independientes del tiempo, por ejemplo, para el plástico de Bingham, este necesita un punto de excedencia, es decir, necesita como cierto esfuerzo de corte para que este empiece a fluir y este va a ser lineal, por así decirlo, de acuerdo a la velocidad de corte o al comportamiento de los fluidos pseudoplásticos, como lo vemos ahí, y de los fluidos dilatantes. Y los dependientes del tiempo, aquí lo tenemos igual como un ejemplo, como lo son los tixotrópicos, el cual pues nosotros al hacer un esfuerzo de corte y al ir aumentando igual la velocidad de corte, va a haber un momento conforme pasa el tiempo en el que el esfuerzo de corte pues va a ser menor y también por lo tanto se va a regresar, así como lo muestra en la gráfica de los fluidos tixotrópicos o lo contrario para lo que serían los fluidos reopécticos. Bueno, como introducción, pues ¿qué es el flujo por compresión? Este es uno de los sistemas más estudiados en el área de fenómenos de transporte y reología, el cual consta de una inyección constante de fluido en el plato inferior, así como se muestra en la figura 1, donde tenemos el plato inferior que tiene orificios homogéneos y por ahí se inyecta el fluido, por lo tanto pues sería si es constante es por lo mismo de que es igual flujo continuo. También pues el fluido está entre platos paralelos circulares. En este caso, pues el plato inferior se va a quedar estático y el superior, bueno, esto para el caso de flujo por compresión, el superior se va a aproximar hacia abajo, aplastando al fluido, como lo muestra en la figura 1. Y pues esto va a crear que se haga un laminado radial pues, en la dirección radial. Y por lo tanto también pues debe de ser un fluido suficientemente viscoso para que pues tenga una tensión superficial alta, ¿no? Y también pues del otro lado en la figura 2 tenemos lo que ya es el flujo continuo por compresión, que cambia al flujo por compresión porque en la figura 2 se muestra que no existen partes móviles mecánicas y la fuerza que se ejerce es por parte del fluido hacia el plato superior, como lo muestra en la figura 2. Bueno, ¿por qué o para qué se estudia este sistema? Bueno, este sistema pues se estudia o bueno, se utiliza igual normalmente en sistemas de ingeniería mecánica y química en la cuales pues existen piezas móviles mecánicas o no, el cual pues se utilizan o se hace uso del efecto de lubricación. También pues aquí lo que queremos es evitar que existan partes móviles, como les decía que sería el flujo continuo por compresión, que es contrario al sistema tradicional. Y gran parte, en estos sistemas normalmente existen dos componentes que serían la velocidad axial y la velocidad radial. También, pues, por así decirlo, es una técnica atractiva para lo que es la medición de propiedades reológicas de los materiales que crean dificultades en los reómetros convencionales. Nosotros podemos ver este tipo de sistema en distintas pues, aplicaciones, ¿no? Ya sea cotidianas, industriales o tecnológicas. Algunas cotidianas, por ejemplo, lo tenemos ahí en la imagen, una regadera que podría asimilarse al sistema de flujo por compresión o también cuando aplastamos, no sé, la masa de una tortilla o cuando aplastamos o estamos comiendo y la comida se aplasta entre los dientes, ¿no? Pero también se refiere más igual como a las técnicas que se utilizan en la industria de polímeros, como lo es el moldeo por inyección, como está ahí, se muestra en la imagen, o también para la lubricación, pues, de levas,
o para pistones o así. Normalmente se utilizan pues para esas aplicaciones, lo cual pueden ser cotidianas, industriales o tecnológicas, ¿no? Bueno, y aquí pues es nuevamente el sistema de flujo continuo por compresión. Aquí se muestra de una forma más grande. Y pues ya, como vemos, tenemos un flujo bidimensional. El laminado que se crea es radial, no existen partes móviles mecánicas. Este debe ser un fluido incompresible. Bueno, no debe de ser, pero para este caso, es un fluido incompresible. Y pues como vemos también el plato superior, pues debe de estar fijo, ¿no? En cuanto a antecedentes, tenemos en 1874 el flujo por compresión, el cual es pues aquí nos demuestra que es una fuerza proporcional a la viscosidad cortante y geometría del sistema. Para 1931 igual tenemos lo que es el flujo por compresión por Scott en 1931, el cual nos muestra el modelo de la ley de potencia. Nos muestra que, que hay un cambio de la fuerza respecto a la altura en el sistema. También para 1974 igual se estudió lo que es el flujo por compresión con un fluido viscoelástico haciendo uso de la ecuación constitutiva de segundo orden. Para 1978, aquí se hizo uso del sistema, bueno, del sistema de flujo continuo por compresión, haciendo uso de una solución poliacrilamida. Y para 1981 nuevamente el flujo por compresión, el cual aquí se demostró lo que es el esfuerzo de excedencia a partir de los modelos de Bingham y de Herschel-Buckley. Para 1983 tenemos el flujo por compresión transitorio, el cual bueno, yo lo investigué y aquí es donde se utilizaron las técnicas basadas que voy a utilizar en esta presentación, las cuales son las perturbaciones. Para 1985 tenemos bueno, en ese estudio que se realizó, se obtuvo una solución exacta para lo que es haciendo uso de un viscoelástico, haciendo uso de las técnicas de similitud y elemento finito. Para 2001, pues, eso fue más que una investigación como para ver cómo afectaba la temperatura en un fluido viscoelástico, haciendo uso de la ecuación convectiva de Maxwell. Y para 2002 se utilizó como fluido pastas y aquí se demostró que bueno, para este fluido que si la fuerza aumenta, la separación de los platos crece y el número de Piclet disminuye. Bueno, como hipótesis tenemos que si el efecto del introducir una componente oscilatoria en el gradiente de presión modifica el flujo volumétrico, entonces esta será cuantificada a través de la función de transferencia compleja y los mecanismos inerciales, solvente y viscoelásticos. Como objetivos tenemos el general, que es estudiar la respuesta dinámica del flujo por compresión de un fluido newtoniano en un sistema de platos paralelos, y como particulares es hacer uso de las ecuaciones de continuidad y transporte con el fin de que así podamos analizar mediante órdenes de magnitud qué términos son más importantes en lo que es el análisis de flujo continuo por compresión. Como objetivo particular 2, pues vamos a obtener lo que son expresiones analíticas para la velocidad radial, velocidad axial, gradiente de presión y fuerza de compresión en función de las variables geométricas, cinemáticas y la rapidez con la que se aproxima el plato al fluido. Como objetivo particular 3, pues vamos a obtener una expresión de lo que es la altura del plato, en donde pues esta altura la obtenemos a partir de la ecuación de la fuerza que vamos a obtener. Y como objetivo particular 4, pues vamos a utilizar lo que son datos geométricos provenientes de la literatura, pues para así obtener lo que es la viscosidad de un fluido newtoniano y así compararlo con los datos experimentales en el sistema. Bueno, aquí tenemos lo que sería el problema físico, que igual se los mostré anteriormente. Y pues, bueno, sería lo mismo, o sea, la distancia de separación de los platos sería h, el fluido newtoniano está inyectado a flujo constante,
tenemos un flujo bidimensional, un laminado radial que se crea. Aquí vamos a despreciar los mecanismos gravitacionales. Es un fluido incompresible. No existen partes móviles mecánicas debido a que es un flujo continuo por compresión. Es un proceso isotérmico y la fuerza que se va a dar es como les había dicho anteriormente, es de lo que es del fluido hacia el plato superior. En este caso, el plato superior, bueno, no existen partes móviles mecánicas. En cuanto a las ecuaciones teóricas, pues aquí utilicé lo que es la ecuación de continuidad, la ecuación de Cauchy en segunda forma y la ecuación reológica de Newton, además de que tenemos la contribución del solvente, en donde aquí pues fuimos desarrollando y pues, por ejemplo, sustituyendo la ecuación 3 en 2 y 4 en 4.2 y así, y por la derivada material o también porque el fluido es incompresible, pues también se va a despreciar. Estamos en estado estacionario y los mecanismos son mecanismos gravitacionales despreciables, por lo mismo de que, bueno, en la diapositiva anterior igual se los había mencionado. De aquí pasamos lo que sería el marco teórico, en donde nosotros tenemos lo que sería el vector de velocidad. Y como les había mencionado anteriormente, pues tenemos la velocidad radial y la velocidad axial, las cuales dependen de R y de Z. Por lo tanto, en el tensor del gradiente de velocidad, pues se van a eliminar aquellas que dependan de la variable teta. Por lo mismo de que nada más estamos específicamente en las variables R y Z, de velocidad radial y velocidad axial. Hacemos lo que es la transpuesta del tensor gradiente de velocidad y también en cuanto a la contribución del solvente, vamos a sustituir lo que obtuvimos en lo que es el tensor gradiente de velocidad y la transpuesta. Y podemos ver ahí que también hacemos uso de lo que sería lo del tensor de esfuerzos. Después, bueno, es el modelado teórico. Tomamos en cuenta lo que es de la derivada material del desarrollo anterior por conmutatividad, desarrollamos la divergencia y obtenemos la ecuación 17, que sería la ecuación de continuidad. Después, de la ecuación que obtuvimos, vamos a despreciar, por así decirlo, todo ese fragmento debido al efecto de la curvatura y también a que se consideran insignificantes la otra parte. Y por lo tanto, lo restante de la componente R quedaría de la siguiente forma, que es la ecuación 20.2. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es integrar dos veces la ecuación 20.2 con respecto a la coordenada z. Y vamos aquí a aplicar condiciones de frontera, donde dice que si z es igual a 0, la velocidad en r va a ser igual a 0. Y si z es igual a h, la velocidad en r va a ser igual a 0. Vamos a obtener dos constantes. Vamos a sustituir los valores de las constantes. Y sustituyéndola con la ecuación de continuidad integrada en z, pues vamos a obtener lo que es la ecuación 32.1, ¿no? Y después, de acuerdo a las condiciones de frontera donde z es igual a h de t, la velocidad en z va a ser igual a 0, lo vamos a desarrollar, lo vamos a integrar y vamos a obtener lo que es la ecuación 33.3. Después de ahí, lo que vamos a hacer va a ser sustituir. Por ejemplo, si se dan cuenta, la ecuación 33.3 es la parcial de la presión respecto a R. Lo vamos a sustituir y lo vamos a desarrollar, quedando así lo que es la ecuación 34. Después de aquí vamos a pasar a lo que es el cálculo de la fuerza que experimenta el plato por el fluido. Y nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si nosotros hacemos como un cambio, sería el cambio de la fuerza respecto al área va a ser igual a la presión. Entonces lo vamos a integrar, vamos a desarrollar la integral, vamos a poner condiciones de frontera donde va a ser R igual a y la presión cuando R es igual a va a ser igual a 0 y vamos a obtener lo que es la ecuación para el cálculo de la fuerza, que es la ecuación 38. Entonces, del gradiente de presión que habíamos obtenido,
lo vamos a integrar. Y aquí vamos a meter lo que es la variable de U en función de R va a ser igual a OM R a la M, que es la no homogeneidad del sistema. Por lo tanto, eso va a resultar a lo que es la ecuación 41. Entonces, de la ecuación 41 vamos a poner que R igual a 0 va a ser para la presión definida. Y R va a ser igual a cuando la presión va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces ahí vamos a obtener lo que es una constante. Esa constante la vamos a sustituir en la presión definida, la vamos a derivar y la vamos a sustituir en lo que es la ecuación para el cálculo de la fuerza, el cual vamos a obtener pues la fuerza inducida por el fluido hacia el plato superior. Y cuando nosotros decimos que es a flujo homogéneo, es cuando es m igual a 0, es decir, que los orificios del plato inferior van a ser del mismo tamaño. Por lo tanto, vamos a obtener lo que es la fuerza inducida por el fluido hacia el plato superior, pero a flujo homogéneo, que es la ecuación 47. Después de aquí pasamos a lo que es el modelado matemático. Aquí lo que vamos a hacer va a ser el adimensionamiento de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Navier-Stokes para componente Z y para componente R, el cual ahí pues tenemos las variables adimensionales, que bueno, yo ahí puse la ecuación de continuidad dividida en regiones, el cual es pues un desarrollo más, ¿no? Pero bueno, aquí lo resumí mucho, en donde sustituyo los términos adimensionales y lo que vamos a obtener una ecuación adimensional, pero en términos de alfa y de Reynolds. Entonces, pues nosotros, si lo tomamos como un valor pequeño, entonces vamos a obtener una ecuación de continuidad dimensional, donde ya no tenemos pues estos valores de alfa y de Reynolds, como lo muestra ahí en la pantalla. Y lo mismo para la ecuación de fuerza. La vamos a hacer adimensional respecto a las variables adimensionales. Y, y vamos a obtener la ecuación de fuerza dimensional. Lo mismo para la ecuación de Navier-Stokes para componente Z, para componente R. Y pues ahí como lo marca en el recuadro, si Reynolds y alfa es un valor pequeño, entonces la ecuación de Navier-Stokes adimensional para R queda de la siguiente forma y lo mismo para la componente Z. Después de haber adimensionado, lo que debemos de hacer es perturbar las ecuaciones adimensionales de Navier-Stokes para componente R y para componente Z y de la ecuación de continuidad, el cual vamos a utilizar la ecuación 1, 2 y 3. En el caso de la perturbación a orden cero, al sustituirlas en las ecuaciones adimensionales que vayamos a desarrollar, para la ecuación, digo, para la perturbación a orden cero se van a quedar aquellos términos que tengan alfa cero. Y para la perturbación a orden 1, los que tengan alfa 0 y 1, para a primer orden. Y ahí les muestro lo que es la ecuación de continuidad perturbada a orden cero y a primer orden. Y lo mismo para la de Navier-Stokes para componente R a orden 0 y a primer orden. Y pues aquí pues es lo mismo. Bueno, la perturbación a primer orden, digo a orden 0 y a primer orden de lo que es para la ecuación de Navier-Stokes para componente Z y para la ecuación de fuerza. Igual a orden 0 y a primer orden. Entonces, aquí lo que se va a mostrar es la obtención de la fuerza en el plato superior pues a orden 0. Entonces, de la ecuación de Navier-Stokes que habíamos obtenido a orden 0, vamos a ir separando los términos y los vamos a integrar, la cual vamos a obtener la velocidad radial a orden 0, pero esto aún con constantes. Entonces, vamos a utilizar aquí condiciones de frontera para lo que es obtener la constante 1 y la constante 2, obteniendo así la ecuación número 6. Y después de ahí, de la ecuación de continuidad a orden 0, la vamos a reacomodar, la vamos a integrar, vamos a sustituir la ecuación de BR0, la ecuación 6, y pues vamos haciendo un mismo desarrollo para ir eliminando términos o simplificar más la ecuación, obteniendo así la ecuación número 8. Vamos a utilizar las condiciones de frontera que cuando z igual a 1, la velocidad bz0 va a ser igual a 0.
Por lo tanto, pues desarrollándolo y aplicando la integral definida de 0 a r en los dos lados de la ecuación, vamos a obtener la ecuación número 9. Bueno, seguimos en la fuerza ejercida en el plato superior por el fluido a orden cero. Entonces, de la ecuación que habíamos perturbado a orden cero, pero de la fuerza, del gradiente de presión que habíamos obtenido, donde, como les había mencionado, de U en función de R va a ser igual a UM por R a la M, que es de la no homogeneidad, se obtiene lo que es el gradiente de presión, pero en función de UM y de M, ¿no? Entonces, de ahí lo que vamos a hacer va a ser integrar y lo vamos a desarrollar, pero esto nos lleva a que vamos a obtener una constante. Por lo tanto, en R igual a 0 sabemos que la presión está definida y en R igual a 1 la presión 0 va a ser igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a obtener que la constante va a ser igual a la presión atmosférica más 12 UM por 1 a la M más 2 sobre M más 2 al cuadrado. Vamos a sustituir lo que es la constante en la ecuación 13 y aparte de eso, pues vamos a desarrollar y así vamos a obtener lo que es el gradiente de presión a orden cero. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer va a ser derivar respecto a R lo que sería la ecuación 16, pues para obtener esa, ¿no? Después lo que vamos a hacer es que en la ecuación de fuerza que perturbamos a orden cero, vamos a sustituir lo que es el gradiente de presión que obtuvimos que está en el recuadrito rojo. Lo vamos a desarrollar, pero si nosotros lo queremos a flujo homogéneo, que m va a ser igual a 0, obtenemos lo que es la ecuación 19. Y como UM es homogénea, entonces UM va a ser igual a 2, entonces vamos a obtener lo que es la ecuación 20. Por lo tanto, el resumen de ecuaciones obtenidas que tuvimos en la perturbación a orden cero es lo que es la velocidad axial perturbada a orden cero, la velocidad radial perturbada a orden cero, el gradiente de presión perturbado a orden cero, la ecuación de fuerza perturbada a orden cero, y pues cuando es en flujo homogéneo. En donde si se dan cuenta, por ejemplo, en la fuerza, también está lo que es, bueno, entra lo que sería la viscosidad, que era lo que les mencionaba de que cuando nosotros perturbamos a primer orden bueno, a orden cero y a primer orden, nosotros vemos cómo afecta lo que serían los mecanismos inerciales y viscosos. Después de aquí vamos a obtener lo que sería la fuerza en el plato superior ejercida por el fluido a primer orden. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que de las ecuaciones que obtuvimos al perturbar a orden cero, las vamos a utilizar para la perturbación a primer orden. Entonces, aquí tenemos lo que es la ecuación de Navier-Stokes para componente R a primer orden, que vamos a sustituir lo que sería la velocidad en R perturbada a orden cero y la velocidad axial perturbada a orden cero. La vamos a desarrollar, la vamos a integrar, además de que vamos a hacer uso de las condiciones de frontera, donde si z es igual a 0, la velocidad radial a primer orden va a ser igual a 0. Y cuando z es igual a 1, la velocidad radial a primer orden va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros aplicamos las condiciones de frontera, vamos a encontrar que la constante 2 es igual a 0 y la constante 1 esa ecuación matemática que nos salió, obteniendo así lo que sería pues la velocidad radial a primer orden. Después de la ecuación de continuidad a primer orden que teníamos, vamos a integrar de los dos lados de la ecuación, como se muestra pues en la ecuación 19, nada más que del otro lado se quedó todavía la integral. Vamos a sustituir la ecuación de velocidad radial a primer orden
la vamos a desarrollar, o sea, eliminar términos, simplificarlos, factorizarlos, así. Además de que vamos a aplicar la condición de frontera que cuando z es igual a 1, la velocidad de bz1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, pues obtendríamos la ecuación 21 y desarrollando aún más la ecuación 21 vamos a obtener la ecuación 22. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sustituir la ecuación 21 en bz1 que habíamos obtenido, lo cual nos da pues esa ecuación de gran tamaño. Entonces, a partir de aquí vamos a obtener la obtención de la presión a partir del gradiente de presión. Entonces, del gradiente de presión que habíamos obtenido, el que se muestra aquí en la ecuación 22, igual vamos a tomar que UR va a ser igual a M más 2 por R a la M, es la ecuación 24. Vamos a sustituir lo que es la ecuación 24, la vamos a desarrollar la integral, vamos a desarrollar la ecuación y vamos a obtener lo que es el gradiente de presión perturbado a primer orden. Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a integrar, vamos a desarrollar para obtener lo que sería la presión 1. Pero si se dan cuenta, pues tenemos la constante, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que igual a la perturbación de orden 0. En R igual a 1, la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar la constante y la vamos a sustituir. Y así vamos a encontrar lo que sería la ecuación de presión perturbada a primer orden, que fue donde se sustituyó el valor de la constante, que sería en la presión 1, que es la ecuación 26. Y obtenemos la ecuación 29. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser sacar la derivada de la presión respecto a R, como se muestra ahí, de P1 sobre dr. Entonces del gradiente de presión vamos a derivar el gradiente de presión y sustituyendo en la ecuación de fuerza perturbada a primer orden, vamos a obtener la ecuación 30, que si nosotros lo hacemos a flujo homogéneo, cuando M va a ser igual a 0, obtenemos la ecuación 31. Por último, pues para lo que es la velocidad axial perturbada a primer orden, vamos a sustituir el valor de U en función de R, que sería M más 2 por R a la M, obteniendo así lo que sería pues el valor de la velocidad axial a primer orden. Y para BR1 lo que vamos a sustituir sería el gradiente de presión, para así obtener lo que sería la ecuación de la velocidad radial perturbada a primer orden. Y aquí tenemos lo que sería el resumen de las ecuaciones que obtuvimos al perturbar a primer orden, que sería la velocidad radial a primer orden, velocidad axial perturbada a primer orden, el gradiente de presión perturbado a primer orden, la ecuación de fuerza a primer orden y la ecuación de fuerza a flujo homogéneo, como se observa ahí en la pantalla. Entonces de aquí vamos a pasar lo que sería la simulación y análisis de resultados. Aquí les estoy presentando la gráfica que obtuve de la velocidad radial perturbada a orden 0, el cual pues ahí tenemos la ecuación que obtuvimos. Y lo que podemos notar es que conforme va aumentando la longitud axial, también va aumentando el perfil de velocidades de la velocidad radial a orden 0. Y esto en función del valor de R que le demos pues, al sistema, por así decirlo. Por ejemplo, a R igual a 0.1, que de acuerdo a la longitud axial que se forma en el perfil de velocidades, la velocidad radial va a ser baja. Por ejemplo, en R igual a 0.8, bueno, no tanto es de que la velocidad radial a orden 0 sea baja, sino no se presenta como que un una curva pronunciada, por así decirlo. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que sería una longitud axial, no sé, de 1, cuando R es igual a 0.8, la velocidad radial va a ser mayor. Y esto considerando que se está tomando en cuenta que sea flujo homogéneo, es decir, que los orificios del plato inferior son del mismo tamaño.
Y aquí tenemos el ejemplo en el sistema, cómo se vería. Este es el perfil de velocidades que se formaría. Que pues aquí sería pues lo que sería la representación del perfil de velocidades formado pues a partir de la velocidad radial a orden cero. Después de aquí tenemos lo que es la representación gráfica de la velocidad axial perturbada a orden cero, el cual pues ahí igual les muestro la ecuación que habíamos obtenido. Y aquí lo que vamos a ir variando sería el valor de m, que sería m igual a 0 cuando es flujo homogéneo, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, y se queda como término fijo lo que sería el valor de r. Entonces aquí tenemos nuevamente igual la longitud axial y la velocidad axial bz0. Aquí lo que podemos notar es que el valor de m influye en que conforme este va aumentando, o sea, de 0, 1, 2, 3, va disminuyendo lo que sería la velocidad axial. Y podemos notar que también a valores de longitud axial, pues bajos, la velocidad axial es mayor, llegando estos a un punto en el que pues todos decrecen cuando z es igual a 1. Y aquí tenemos lo que sería la representación gráfica del gradiente de presión a orden cero. Igual ahí tenemos la ecuación. Aquí vamos igual variando lo que es el valor de m, cuando es flujo homogéneo o no homogéneo. Y lo que podemos notar es que a flujo homogéneo tenemos un comportamiento lineal. O sea, conforme va aumentando la longitud axial, también va a ir aumentando lo que sería el gradiente de presión entre los platos. Y ya nuevamente cuando ya no es a flujo homogéneo, por ejemplo, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, tienen un comportamiento potencial, por así decirlo, y al último pues van a llegar a lo que sería pues un máximo gradiente de presión. Ever, perdón que te interrumpa. Vamos a tener un examen profesional a la 1 y por esa razón y Ujú. con el fin de dejar tiempo para las preguntas, pues te voy a pedir que concluyas, por favor. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica del efecto de H0, que era donde a partir de la fuerza se obtiene lo que sería la altura, por así decirlo. No, 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 sí. Y lo mismo hicimos para esto. Aquí tenemos la velocidad radial perturbada a primer orden, en donde aquí entra el Reynolds, y si se dan cuenta, pues sí hay un gran cambio en comparación a orden cero, como aquí se muestra. Incluso hasta se hace como un perfil de velocidades al lado contrario conforme va aumentando el Reynolds. Después de aquí, pues tenemos la representación gráfica de la velocidad axial perturbada a primer orden, donde igual aquí interfiere el Reynolds. Por ejemplo, Reynolds igual a 5 y Reynolds igual a 35. Y podemos ver que hay una pronunciación en cuanto cuando el flujo es m igual a 0, es decir, a flujo homogéneo. Y aquí tenemos las comparaciones a orden cero y a primer orden, donde afecta pues lo que son los efectos inerciales y viscosos. Después aquí tenemos la ecuación del gradiente de presión pues a primer orden, la representación gráfica. Y aquí pues tiene el mismo comportamiento cuando m es igual a 0, es decir, es lineal. Y nada más que aquí aumenta más el gradiente de presión cuando el flujo es no homogéneo en comparación del gradiente de presión a orden cero. Y como conclusiones, pues tenemos que en este trabajo se analizó el flujo continuo por compresión. En este sistema se simula el flujo tradicional por compresión de Stefan en 1874. La transferencia de momento y hidrología fue caracterizada con el fluido newtoniano. Es un esquema perturbativo a orden cero y a primer orden. A orden cero se obtuvo una expresión para la fuerza en función de los dos mecanismos viscosos. A primer orden se obtuvo una expresión para la fuerza en función de los mecanismos inerciales y viscosos, y los mecanismos inerciales inducen una mayor fuerza en el sistema. Y sería todo de mi parte.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a las preguntas. El doctor Edson tiene la mano levantada, perdón. Adelante, doctor. Sí, nada más una cosa muy puntual. A ver, a ver. Fíjate que yo creo que la parte de la motivación está muy bien, hay que poner bien las citas y todo eso, yo creo que está correcto, pero sí me parece que hay demasiadas ecuaciones, entonces hay que simplificarlas para poner las ecuaciones que vas a perturbar, los resultados puntuales a orden cero, sin, digamos, sin tanta explicación intermedia, que es importante porque tenemos 25 minutos para el examen, para presentarlo, y poner los resultados en primer orden y hacer la discusión de todas las gráficas que estás obteniendo, los componentes cortantes, extensionales. Insisto, no me parece mal, pero sí es importante tener la secuencia. Tienes el análisis de proceso, las ecuaciones acopladas adimensionales con el Reynolds, con el número alfa, explicar bien qué es la teoría de perturbación, que es que obtienes ecuaciones acopladas a orden cero y las de orden cero están acopladas con las de primer orden. A orden cero obtienes la contribución viscosa, a primer orden la viscosa y la inercial, y que se manifiesta a través del número de Reynolds. Y después pasar a la discusión de las gráficas, que es lo más rico que presentas, y la simulación que se hizo en matemática. O sea, yo creo que está correcta, pero sí hay que simplificarla y en general es una primera aproximación excelente a tu trabajo. Nada más sería eso, Ever. Son consejos y después nos vamos a sentar tú y yo a repasar bien esta parte. ¿Ok? Te felicito, Ever. Gracias. Gracias, doctor Edson. Pues no sé si alguien más quiera participar. Eh, si no, pues aprovecho para preguntarte, Ever, eh, es un buen trabajo, se ve que has trabajado bastante y se nota en tus resultados. Por ahí me llamó la atención que mencionas que la parte homogénea o el caso homogéneo y el no homogéneo. ¿A qué te refieres con esto? Por ejemplo, para el caso homogéneo y no homogéneo, bueno, aquí tenemos este ejemplo. Bueno, yo utilicé una variable donde si m es igual a cero, el fluido que entra a través de los orificios va a ser de forma homogénea, es decir, los orificios van a tener el mismo tamaño. O sea, por todos los orificios entra la misma cantidad de fluido. Sin embargo, cuando m es diferente de cero, el tamaño de los orificios va a ser, bueno, valga la redundancia, va a ser de diferente tamaño y ya sea que por unos entre más cantidad de fluido que en otros. A Ah, ok. eso, a eso me refiero, a cuando es homogéneo y no homogéneo. Es que se puede, ok, ya te entendí, es que se puede confundir con el flujo homogéneo. ¿Tú te acuerdas cómo se define el flujo homogéneo? El flujo homogéneo. Ujú. Cuando tienes flujo entre dos placas, una de las placas se mueve, que no es tu caso, ¿no? Pero es Ajá. el caso más simple que ven en fenómenos de transporte. ¿Te acuerdas a qué le llamaban flujo homogéneo? Recuerdo que se me... Bueno, eso entonces se queda de tarea, ¿no? Que no se confunda con la parte de flujo homogéneo o flujo reométrico y flujo no homogéneo o no reométrico, ¿no? Ahí Ok, nomás repasa eso, por favor. No sé si gracias. alguien más quiera participar. Luis, ¿alguien más? Parece que no. Y si no, pues como les comentábamos, bueno, primero una disculpa porque la promo de esta semana, por todo el trabajo que teníamos, no la pudimos hacer a tiempo, entonces seguramente les llegó la promo del seminario anterior. Vamos a corregir eso. Pues les agradecemos su presencia, los invitamos la próxima semana al mediodía y ahora sí les vamos a mandar la promo correcta. Y por esta ocasión, pues vamos a cerrar aquí porque tenemos un examen profesional y pues tenemos que trasladarnos a otro edificio. Pues les agradecemos nuevamente, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Felicidades, Ever. Felicidades. Gracias, profe. Adiós, adiós a todos. Adiós, Lupita. Bye. Laura, Ajá. hola.